¿Cómo están, alumnos? Continuando con nuestras clases de razonamiento verbal, hoy aprenderemos plan de redacción. Muy bien, ¿qué es plan de redacción? ¿Qué debemos hacer cuando nos toque este tipo de ejercicios en un examen de admisión? Muy bien, lo definimos ahora. Plan de redacción son ejercicios de aptitud verbal que consisten en ordenar las ideas de un texto, considerando algunos criterios importantes. Ahora sí, vamos a ver cuáles son esos criterios para ordenar correctamente un texto. Primer criterio, criterio cronológico. Crono es un prefijo griego que significa tiempo. Entonces vamos a trabajar los tiempos en estos textos y vamos a ordenar las ideas de acuerdo a los años, siglos, etapas, edades, etc. Pero eso sí, de menor a mayor. Muy bien, este criterio, ¿en qué tipo de textos podemos aplicarlo? Por ejemplo, en un texto de la historia de las embarcaciones, ¿no? ¿En qué año aparecieron los naos? ¿En qué año aparecieron los buques, los veleros, etcétera, etcétera? Entonces ahí se puede trabajar los tiempos. Siguiente criterio, el criterio secuencial. Su mismo nombre ahí, se va a seguir un orden secuencial, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué va antes, qué va luego y qué va finalmente? ¿No? Va a haber esa secuencia, ese orden. Este criterio se puede aplicar perfecto, por ejemplo, en un texto de la elaboración del vino, ¿no? ¿Qué idea va antes? Por ejemplo, la cosecha de la uva. Luego, sacar el jugo o mosto de la uva. Después, ¿no?, viene la fermentación, el embotellamiento y finalmente la venta del vino. Entonces ahí aplicamos, en este tipo de textos aplicamos el criterio secuencial. Bien, continuamos. Tercer criterio, el criterio de lo general a lo particular. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo ordenamos las ideas de un texto con este criterio? Primero iniciamos con la idea general o global del tema. Luego ya vamos desmenuzando las ideas particulares. ¿En qué texto se puede aplicar este tipo de criterio de lo general a lo particular? Por ejemplo, sería un texto donde te hablen de los animales. La idea global sería primero, ¿no? Los animales son seres vivos, ¿no?, que nacen, crecen, reproducen y mueren. Eso sería la idea global. Ahora vamos desmenuzando, ¿no?, las ideas particulares. Siguiente podría ser, se dividen en vertebrados e invertebrados. Siguiente idea, ¿no?, los vertebrados se dividen en aves, en peces, mamíferos, etc. Y así sucesivamente vamos desglosando todas las ideas particulares a base de la idea general. Siguiente criterio, cuarto criterio, criterio donde primero va la idea del origen, luego va la etimología, el concepto y las características. Por ejemplo, este criterio podría aplicarlo perfectamente en un texto referente a la técnica del chaco, ¿sí? Chaco es una palabra quechua que significa el trasquilar la lana de la vicuña. Entonces, ¿cómo podría ordenar un texto con este tema? Entonces, primero aplicaría el origen. En eso consiste este criterio. Primero el origen, ¿no? ¿Cuándo nace el chaco? Es esta técnica del trasquilar la lana de la vicuña. ¿Cuándo nace? Allá en el Imperio Incaico, ¿no? Estaría en la primera idea. Nace o lo practicaban antiguamente en el Imperio Incaico. Luego vendría la etimología. ¿Qué significa chaco? Allá chaco significa, ¿no?, trasquilar la lana de la vicuña. El concepto. Allá ponemos que es una técnica, una ceremonia que se realiza, ¿no?, especialmente en Ayacucho, y que consiste en tal. Y así. Y luego vendrían las características, ¿no?, cómo se desarrolla. Siguiente criterio, criterio 5. Tema, idea principal, ideas secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vas a ordenar considerando el tema en primer lugar, ¿no? Luego la idea más importante y luego las ideas menos importantes. Un ejemplo para este tipo de criterios sería el tema del racismo, ¿no?, aplicado en un texto, ¿no? ¿Cuál es el tema? Allá el racismo. Puede ser tema o concepto. ¿Y qué es el racismo? Bueno, el racismo es esto, ¿no? Luego la idea más importante, el racismo se está incrementando en el mundo, ¿no? Y luego las ideas secundarias, ¿no? Muy bien.
Ya habiendo estudiado los criterios, ahora sí ordenamos de manera correcta las ideas de un texto. Practicamos. Primer texto, dice los wikis. Vamos a ver qué son los wikis. Muy bien, primera idea. A ver, antes de continuar, lo correcto es que primero hallemos el tema, pero en este caso ya me está brindando el tema es los wikis, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en el texto van a ver por medio de 4 o 5 ideas que están de esta forma se presentan, no es como en oraciones eliminadas, ¿no? Esto hay una oración en cada línea. Muy bien, entonces obviamente que todas las ideas están desordenadas y va a depender de la habilidad del alumno para ordenarlas correctamente, pero siempre considerando los criterios. Muy bien, primer texto, los wikis. 1. Si ese título aparece en el texto de otra página de los wikis, se crea automáticamente un vínculo. ¿Sí? 2. Las wikis permiten colaborar a varios usuarios en la generación de los contenidos de cada capítulo. 3. Los wikis organizan la información a modo de libro o enciclopedia, en donde los capítulos incluyen referencias a otros capítulos. A ver, hasta ahí, hasta la idea 3. Es necesario que resaltemos algunas palabras, ¿sí? En este caso, en la idea 1 te está hablando del título que aparece en estas páginas de wikis. No te habla específicamente del título, por eso lo he resaltado el título. En la siguiente, en la 2, te habla, ya que estos wikis permiten también contenidos, no tan solo títulos, sino que también hay contenidos. En la tercera idea te dice, pues, en forma general, ¿no? Los wikis organizan la información, sería la idea general, ¿no? Muy bien. Y luego, en la 4 te dice las páginas de una wiki web, por lo tanto están hiper enlazadas entre ellas. A ver, ahí ya te está hablando de las páginas de los wiki web. Y por último, en la idea 5 te dice cada página de un capítulo tiene un título. Ahora ya te habla de las páginas del capítulo, por eso he resaltado la palabra capítulo ahí. A ver, si te das cuenta, la idea 3 sería la idea general con la que voy a partir o con la que voy a iniciar, y de ahí voy a ir desglosando ya las ideas particulares. O sea, la idea global sería los wikis, ¿no? ¿Para qué sirven? Para organizar la información. De esa idea parto, ¿no? Los wikis organizan la información. Ahora voy hablando de qué manera lo organizan, ¿sí? Entonces primero sería la idea 3. Luego, en la idea 2 hablo de que me permiten colaborar, ¿sí?, en la generación de contenidos, o sea, de la idea más grande, que sería contenidos. Repito, primero la idea general, los wikis organizan la información. Ahora, ¿de qué manera? Primerito, los contenidos. Luego sería en los contenidos hay páginas, sí, páginas de un capítulo, entonces sería la idea 5, ¿sí? Repito, primero los wikis sirven para organizar la información. Luego sería permiten realizar contenidos, sería la idea 2. Voy bajando. Ahora estos contenidos tienen capítulos, sería la idea 5. Luego estos capítulos están formados también por títulos, sería la idea 1. Y finalmente sería la idea 4, ¿no? Los wiki web. Muy bien, entonces ahí hemos aplicado un criterio de lo general a lo particular. Partí por la idea general, que era que los wikis organizaban la información. Luego voy bajando a contenidos, luego voy bajando a capítulos, voy bajando a títulos, y último sería la idea 4, sería la wiki web. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el orden correcto? Sería la alternativa B, ¿sí? ¿Qué criterio apliqué? Criterio de lo general a lo particular. Bien, alumnos, seguimos con el siguiente texto. Ahora sí vamos a hablar del cerebro, ¿no?, a la hora de dormir. Vamos a ver qué pasa con el cerebro a la hora de dormir. Primera idea, dice, un equipo de investigadores ha realizado un estudio con ratones. Ahí ya vamos en el estudio, ¿no? Ya saltó al estudio ya. Siguiente. Este mayor flujo arrastra sustancias relacionadas con la enfermedad del Alzheimer. O sea, te está diciendo que
algo tiene que ver, ¿no? El no dormir o que te puede provocar esta enfermedad, más o menos así está relacionado la idea. Vamos a ver. 3. ¿Por qué dormimos? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta general de la que podemos iniciar, ¿sí? ¿Por qué dormimos? Esa es la pregunta general. Esa es la idea general. ¿Por qué dormimos? Esta es una de las grandes preguntas de la biología. Entonces, esta sería perfecta para iniciar mi idea general. 4. Los canales entre neuronas permiten que circule más líquido cefalorraquídeo. 5. Los cerebros de los ratones mientras duermen se limpian durante el sueño, ¿no? Qué increíble. Muy bien, entonces funciona muy bien el cerebro de los ratones. Bien, ¿con qué idea iniciamos? Ya lo dijimos hace un momento, iniciamos con la idea 3, ¿sí? La pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Incluidos los científicos, ¿por qué dormimos? Esa sería la idea general. Luego voy bajando, ¿sí? La idea 1, ¿sí? La respuesta a esta pregunta de por qué dormimos, ¿sí? Sería el primer estudio que se ha realizado, ¿no? Para saber por qué dormimos. Se ha hecho un estudio con ratones, sería la idea 1. Entonces primero sería la idea general, que es la 3, luego voy bajando al estudio con los ratones, luego enfoco más en lo que son los ratones, el cerebro de los ratones, ¿sí? Dice que se limpian durante el sueño, ¿no? Entonces voy bajando a la 4. Ahora ya hablo ya no tan solo del cerebro de los ratones, sino de los canales entre neuronas que permiten que circule más líquido cefalorraquídeo. Luego, o finalmente, sería este flujo, porque ya lo hablamos en la idea 4, ¿sí? Continúo esa idea con la idea 2. Este mayor flujo arrastra sustancias relacionadas con la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Entonces, en eso consiste el lavado del cerebro al dormir. ¿Cuál sería la única respuesta? El orden correcto sería la alternativa D. Partimos por la idea general, que fue la 3, ¿sí? Luego, debido a esta preocupación de por qué dormimos, vienen los primeros estudios con ratones, ¿no? Sería la 1. Luego sería, pues, qué se logró con el cerebro de los ratones. Luego vendría la idea 4, ¿no? Los canales entre las neuronas, ¿sí? Y el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente vendría la idea 2, ¿sí? Sobre el flujo que arrastra sustancias y que van a provocar la enfermedad del Alzheimer. Entonces la única respuesta correcta sería la alternativa D, y el criterio que se aplicó fue de lo general a lo particular. Bien, vamos a ver el siguiente texto. Vamos a hablar de estos animalitos, de estos animales que son invertebrados y viven en el mar, ¿no? Las estrellas de mar. Vamos a ver qué nos dice el texto de las estrellas de mar y vamos a ordenar correctamente. Primera idea: las espinas de una estrella de mar son muy afiladas. Si se comen, pueden provocar al depredador muchos dolores, ¿sí? Ahí estamos hablando qué ocurre si se come la estrella del mar. 2. Además, mira acá la presencia de un conector de adición va a aumentar ideas. Entonces este conector me dice mucho. Yo no puedo iniciar el texto con un conector de adición, eso puede ir casi al final o en medio. Muy bien, además dice que esas estrellas de mar se caracterizan por su autorregeneración, o sea, se regeneran, las partes de su cuerpo se vuelven a regenerar. 3. Las estrellas de mar son equinodermos, ¿sí? Pertenece a la familia o a la especie de equinodermos, estrechamente relacionados con los erizos de mar, ¿no? Tienen similitud con los erizos de mar. Idea 4. La mayoría de ellas, o sea, la mayoría de las estrellas de mar, demuestran la notable capacidad de consumir presas fuera de sus cuerpos, ¿sí? Es una de las características principales, ¿no? Y 5 sería: estos equinodermos son simétricos y pentarradiales, ¿sí? Tienen una simetría específica, ¿no? Y van a tener sus incluidas una medida pentaradial, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, vamos a ver entonces cuál es el orden correcto en este texto de las estrellas de mar. A ver, ¿con qué inicio? Ahí tengo la presencia del concepto, ¿sí? Hay un concepto. ¿En qué idea me explica qué es la estrella del mar? Recuerda que al lector se le tiene que explicar qué es una estrella de mar. Entonces, la primera idea tendría que ser la idea 3,
siempre hay que prevalecer donde están los conceptos, ¿sí? Recuerda que hay un criterio donde se trabaja primero el origen, luego la etimología, luego el concepto. Si no hay origen, no hay etimología, entonces empiezo con el concepto, y en este caso empezaría con la idea 3, ¿sí? 3. Entonces, ¿qué son las estrellas de mar? Luego sigo con el concepto 2. Concepto 1 sería la 3, concepto 5 sería la oración 2, ¿sí? Repito, inicio con los conceptos. En la 3 y en la 5 tengo conceptos. La 3 sería concepto 1, que es una estrella de mar, y continúo con el concepto en la idea 5. Entonces sería 3, 5. Primero van los conceptos, luego agrego el conector además, ¿sí? Además de que son simétricos, pertenecen a la familia de equinodermos, son simétricos y pentarradiales, además se caracterizan por su autorregeneración. Sería una cuarta característica, tiene continuidad, tiene seguimiento. ¿Sí? Me quedé en la idea 2, luego continúa la idea 4. ¿Sí? La mayoría de ellas, o sea, las estrellas de mar, demuestran capacidad de consumir. Y finalmente, las espinas de estas estrellas, ¿no? Así como este animalito consume, también las espinas de esta estrella de mar son muy afiladas, y si alguien intenta comerse estas estrellas de mar, entonces puede provocar dolor en el depredador. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto de las estrellas de mar? Sería la alternativa A, ¿sí? Primero, entonces, inicié con los conceptos. En la 3 y en la 5 tengo los conceptos. Luego me fui, agregué una idea con el conector además, ¿sí? Además que son pues equinodernos, son también simétricos, pentarradiales, también se autorregeneran, ¿sí? Y luego sigue la idea 4, ¿no? Las estrellas de mar tienen capacidad para consumir, y finalmente en la idea 1 me está diciendo que así como comen, también los van a comer, y en caso que los coman van a sufrir dolores fuertes los depredadores que atacan a la estrella de mar. Bien, entonces la A sería la respuesta correcta. ¿Qué criterio hemos aplicado acá? Aquí sería concepto, idea principal e ideas secundarias. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de la nueva cultura del agua en el siglo XXI. Atentos, por favor. Primera idea. En esta situación emergen o nacen múltiples focos de conflicto ligados a la gestión del agua. Vamos a ver qué conflictos referentes al agua aparecen. Con frecuencia entre regiones o países, ¿no? 2. En suma sería un conector de consecuencia, ¿no? De un conector de conclusión. En suma, nos encontramos ante la necesidad de un nuevo enfoque ético basado en principios de sostenibilidad, equidad y no violencia. Idea 3. El modelo de globalización en curso, alejado de los más elementales principios éticos, está acelerando la depredación de los recursos hídricos, ¿sí? Y la quiebra del ciclo hídrico en los continentes, ¿no? Se refiere al agua, ¿no? Muy bien, hídrico tiene que ver con agua. 4. Por ello existe un mercado de recursos y valores ambientales como espacio de negocio. 5. De esta manera, ¿sí? También es un conector ahí de consecuencia. De esta manera se genera, de esta manera se genera 3 grandes fallas, ¿sí? en la cultura del agua. ¿Cuáles son esas fallas? Crisis de sostenibilidad, que suscita movimientos de defensa del medio ambiente. También crisis de gobernanza, que fomenta la defensa de los derechos humanos. Crisis de convivencia, la cual motiva a la colaboración entre pueblos. Muy bien, entonces en la idea 5 te está hablando de las crisis en el caso de la cultura del agua, ¿no? Hay 3 crisis. Muy bien, ¿con qué idea inicio? ¿Cuál sería la idea con la que voy a aperturar el texto? Sería primero con la idea 3. ¿Sí? Si el tema es la nueva cultura, o sea, cómo nos estamos culturizando, cómo nos estamos educando respecto al agua en el siglo XXI, entonces sería primero la idea 3, ¿sí? El modelo de globalización en curso
alejado de los más elementales principios éticos, está acelerando la depredación de los recursos hídricos, ¿sí? Como que se está acabando los recursos del agua, a eso se refiere, ¿sí? Entonces empezamos con la idea 3, luego bajamos a la idea 4, al conector de consecuencia. Por ello, ¿sí? Por ello existe un mercado de recursos y valores ambientales. Luego continuamos en esta situación, que es otro conector de consecuencia. Emergen múltiples focos de conflicto ligados a la gestión del agua, ¿sí? Y casi para finalizar sería la idea 5. De esta manera se genera 3 fallas, ¿no?, en la cultura del agua. ¿Cuáles son esas fallas? Sería la sostenibilidad, sería también el otro de la gobernanza y la convivencia. Muy bien. Luego sería en esta situación, ¿no? Hay focos de conflicto. Luego, ya para terminar, en las 5 también otro conector de consecuencia de esta manera, ¿no? De esta manera se genera pues las 3 grandes crisis, y finalizaríamos con la idea 2, en suma o en consecuencia. Nos encontramos ante la necesidad de un enfoque ético basado en principios, en esos 3 principios que les he mencionado en la idea 5. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sería la C, ¿no? 3, 4, 1, 5 y 2. Bien, ahora sí vamos a ver un texto muy bonito también, que de literatura. Vamos a hablar de las obras del mejor cuentista del Perú, Julio Ramón Ribeiro. Vamos a ver entonces qué nos dice en el texto. 1. Aunque es más conocido por sus cuentos, publicó también novelas, entre las que se encuentra Crónicas de San Gabriel. A ver, ahí en la idea 1 es importante la presencia de conectores lógicos. Ahí tengo un conector de concesión, aunque, ¿sí?, sirven para oponer ideas. Este conector entonces va a ser de trascendental para ordenar correctamente. Siguiente, entre sus cuentos más importantes y reconocidos se encuentran Los gallinazos sin pluma, ¿no? Un extraordinario cuento. 3, según el mismo autor, sus obras de teatro son retóricas, ¿sí?, y discursivas. 4, Julio Ramón Ribeiro fue un escritor peruano considerado uno de los mejores cuentistas, no tan solo del Perú, sino de toda Latinoamérica. Muy bien. ¿Con qué idea inicio? El tema es las obras, no es la vida de Julio Ramón Ribeiro, las obras. Entonces primero presento al autor, ¿sí? ¿Quién es Julio Ramón Ribeiro? Entonces iniciaríamos con la idea 4. Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, es un escritor peruano, considero uno de los mejores cuentistas. Eso sería mi idea de apertura, mi idea general. Parto por la idea general. ¿Quién es Ribeiro? Luego continúo a la idea 2, ¿sí? Empiezo a hablar ya de sus cuentos. Acuérdate que el tema son las obras de Julio Ramón. Entonces empiezo con la idea 2, o continúo con la idea 2. Entre sus cuentos más importantes está Los gallinazos sin pluma. Luego sería aunque es más conocido por sus cuentos, publicó también novelas, ¿no? Te está diciendo que aunque publicó cuentos, también publicó novelas. Tiene coherencia, tiene continuidad. Y finalmente sería la idea 3. Según el mismo Ribeiro, ¿no?, sus obras de teatro son retóricas y discursivas. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la única respuesta? La alternativa A. ¿Qué criterios aplicamos también de lo general a lo particular? Partió por la idea global. ¿Quién es Julio Ramón Ribeiro? Y ya luego va hablando, desmenuzando en las ideas particulares la creación de sus obras. Muy bien, jóvenes. Entonces el criterio que se aplicó es de lo general a lo particular. Bien, ahora te toca trabajar a ti, ¿sí? Bueno, antes de pasar a la tareita, se te recuerda que en el Zoom vamos a seguir explicando otros ejercicios más para ya dominar este tema totalmente. Bien, ahora sí, estás llevando como tareita el ahora tú, te toca trabajar a ti. Estás llevando 3 textos, ¿sí? 1, 2, 3 textos, ¿correcto? Muy bien, vas a desarrollar de la misma forma como se ha trabajado hoy en clase, ¿sí? Ya el texto viene con los temas definidos. Vas a ordenar correctamente en función de los criterios que se te ha enseñado,
¿sí? Para que no tengas equivocaciones. Bien, entonces son 3 textos que te está enviando. También están colgados estos textos en la plataforma de Cubicol. Tú puedes.